Bienvenidos, esto es Directo América de France 24. Yo soy Rosa Pérez Masdeu, actualizamos las noticias. Equipos de Brasil y Estados Unidos empezarán a negociar el levantamiento de sanciones y aranceles tras la reunión en Malasia entre Lula y Trump, quien además participó en la firma de una extensión del cese el fuego entre Tailandia y Camboya. Jornada decisiva para la política argentina. Este domingo el país está convocado a las urnas para votar en las elecciones legislativas de medio término que determinarán la gobernabilidad de Javier Milei, apoyado por Estados Unidos. En el marco de su proceso de desarme, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, anuncia su retirada del territorio turco y pide al gobierno de Erdogan que libere al líder de la guerrilla, Abdullah Öcalan. Ampliamos desde Estambul. Iniciamos las noticias en Malasia porque en los márgenes de la cumbre de la ASEAN, bajo la mirada de Donald Trump, los líderes de Camboya y de Tailandia firmaron una extensión del cese el fuego acordado ya en julio. Si bien este documento señala el compromiso de ambas partes en el desminado de la zona fronteriza y en la retirada del armamento pesado de allí, no resuelve la histórica disputa sobre la delimitación de ambos territorios. Gabriel Colchen nos cuenta más. Primera etapa de Donald Trump en el sureste asiático para intentar consolidar su imagen de pacificador. En Malasia, el presidente estadounidense se felicitó por su participación en el acuerdo de cese el fuego firmado entre Camboya y Tailandia, un momento histórico, según él. Ambos países acuerdan poner fin a todas las hostilidades y trabajar para establecer buenas relaciones de vecindad, algo que ya han comenzado a hacer. El acuerdo amplía la tregua firmada hace 3 meses después de 5 días de enfrentamientos en la frontera entre Tailandia y Camboya, que dejó a más de 40 muertos. Tailandia defiende la paz. Esta declaración refleja nuestra voluntad de resolver las diferencias de forma pacífica, con pleno respeto a la soberanía y a la integridad territorial. Esta declaración, si se implementa plenamente, sentará las bases para una paz duradera. Sin embargo, el camino hacia una paz duradera aún parece largo. El conflicto viene de un desacuerdo histórico sobre el límite de la frontera común, establecido en 1907 durante la ocupación francesa de Camboya, lo que genera enfrentamientos esporádicos. En este momento creo que nuestros dos comandantes están discutiendo la posibilidad de iniciar la retirada, una retirada parcial de la primera fase del armamento pesado, como muestra de nuestra disposición a demostrar la ejecución de las declaraciones conjuntas. Al mismo tiempo, espero fervientemente la pronta liberación de nuestros 18 soldados por razones humanitarias. El primer ministro de Camboya también anunció que propuso la candidatura de Donald Trump al Premio Nobel de la Paz, al mismo tiempo que Camboya y Tailandia firmaron acuerdos comerciales con Estados Unidos. Seguimos en Kuala Lumpur, en Malasia, porque tras reunirse durante 45 minutos, también en los márgenes de la cumbre de la ASEAN, con el presidente de Estados Unidos, con Donald Trump, el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva aseguró que sus gobiernos empezarán negociaciones inmediatas para deshacer o intentarlo los aranceles del 50% y las sanciones que impuso Washington contra Brasilia en represalia, recordemos, contra el juicio al expresidente Jair Bolsonaro. Brasil está muy interesado en tener una relación extraordinaria con Estados Unidos. No hay razón para ningún tipo de conflicto entre Brasil y Estados Unidos. Creo que cuando dos presidentes se sientan a la mesa y cada uno plantea su punto de vista y sus problemas, podemos esperar llegar a un acuerdo después.
Bien, sigamos hablando de lo que sucedió en el marco de la cumbre de la ASEAN en Malasia, porque ahí este domingo también delegaciones de Washington y de Beijing han reencarrilado las negociaciones comerciales entre ambas potencias. A raíz de este encuentro, el presidente estadounidense Donald Trump se ha declarado optimista sobre lograr un eventual acuerdo con su homólogo chino, con Xi Jinping, con quien está previsto, si nada cambia, que se encuentre en el contexto de esta gira asiática el próximo jueves en Corea del Sur. Y en el centro de las discusiones arancelarias se esperan los controles ampliados por el gobierno de China, las exportaciones de sus tierras raras y la reducción de sus compras de soya estadounidense. Cambiamos de tema, vamos ahora hasta Buenos Aires porque los argentinos están convocados a las urnas en las elecciones legislativas de medio término. Una jornada que determinará si el presidente Javier Milei, apoyado política y también económicamente por la administración Trump, podrá seguir adelante con su agenda de gobierno. Más en este informe de Martín Gripo. Avanza la jornada electoral en Argentina, domingo en el que unas 36 millones de personas están obligadas a elegir legisladores para renovar bancas del Congreso Nacional. En la Cámara de Diputados, de las 257 bancas, 127 están en juego, y en el Senado se renuevan 24 de los 72 escaños. Comicios que estuvieron marcados por una polarizada campaña. Siempre está bueno venir a votar. Yo tengo 48 años y siempre está bueno expresarse. Para el país siempre es lo mejor. Viví muchos años en el exterior y decidí volver a Argentina porque para mí es el mejor país del mundo. Está la gente, nuestra familia, nuestros amigos, todo, así que siempre apostando a la Argentina. Para muchos, esta votación es considerada como un gran plebiscito a la gestión del presidente Javier Milei, que el próximo 10 de diciembre cumplirá 2 años en la Casa Rosada. En medio de reformas, fuertes ajustes en sectores vulnerables, una baja del poder adquisitivo de la clase media, pero con la inflación controlada. Y a mí me gustaría que haya trabajo y haya esperanza, realmente. La verdad que ojalá que cambie un poco el humor de la gente. La Libertad Avanza, el partido oficialista, pero con minoría en el Congreso, buscará quedarse con la mayor cantidad de bancas. Aunque si logra el tercio de los diputados, tendrá mayor gobernabilidad para seguir impulsando reformas y sostener los vetos del presidente Milei a las leyes que obliguen al Ejecutivo a destinar fondos a sectores en crisis. Y la industria está destruida, así que no creo que se recupere. O sea, que venga quien venga, no creo que tengamos solución inmediata, así que nada. El peronismo, que aglutina diferentes fuerzas, es mayoritario en el poder legislativo, una oposición que ha logrado frenar varias iniciativas de la presidencia y que intenta capitalizar el descontento social con la gestión de Milei para sostener y aumentar su poder en el Congreso. Cambiamos de información. El huracán Melissa se ha intensificado a categoría 4 ya, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. El fenómeno además ya ha causado la muerte de 4 personas en el Caribe, 3 de ellas en Haití y una en República Dominicana. Y ahora está avanzando en dirección a Jamaica con vientos que superan los 225 kilómetros por hora. El viento golpeó la costa haitiana. La tormenta Melissa, que se ha convertido en huracán, llegó con fuerza con ráfagas de hasta 120 kilómetros por hora. Aquí, en el suroeste de la isla, las calles están inundadas. Algunos ya lo han perdido todo. El mar nos destruyó la casa. Ya no tenemos dónde vivir. Fuimos a la escuela secundaria, pero no tenemos nada para alimentar a los niños. Pedimos ayuda y apoyo. No pedimos mucho. En su vecino, República Dominicana, también hay afectaciones, inundaciones y deslizamientos de tierra, especialmente en el oeste. Sigue la operatividad un 100% de la defensa civil, específicamente en las provincias que están en alerta amarilla y en alerta roja. Tenemos 2 albergues activados, uno en Sabaneta y otro en lo que es la Mesopotamia, eso es en San Juan de la Maguana, con unas 42 personas en el albergue. Unas 55 familias han sido llevadas aquí a casas de amigos y familiares en la misma cuenca del río Yaque del Sur. Según el Servicio Meteorológico estadounidense, la isla que se espera que sea la más afectada durante varios días es Jamaica. Hacia ese territorio, el huracán se dirige y se fortalece gradualmente. En Kingston, la capital, los residentes están preparados. El primer ministro pide a quienes viven en zonas consideradas de alto peligro que se preparen para la evacuación. Estamos haciendo muchas entregas ahora mismo porque tenemos que seguir avanzando. Mucha gente está saliendo a buscar provisiones, alimentos, agua y cosas así. Están abasteciéndose de todo lo que necesitan ahora mismo porque todos tenemos que prepararnos para este momento. Así que nosotros también, trabajando duro para que todo siga avanzando. Lo peor es que las cosas avanzan lentamente y cuando avanzan lentamente no es bueno. Eso es lo peor porque nadie sabe qué va a pasar después.
Jamaica ya fue azotada por otro huracán. En julio de 2024, Beryl generó destrozos y mató a 4 personas. Dejamos el Caribe, vamos hasta Medio Oriente, en particular a la Franja de Gaza, porque Hamás asegura que está ampliando la búsqueda de cadáveres de rehenes israelíes para seguir así con la entrega acordada, como saben, en el marco del cese el fuego. Bien, de momento el grupo palestino ha devuelto 15 cuerpos de los 28 previstos, mientras el gobierno de Israel ha autorizado ya a equipos de Egipto y del Comité Internacional de la Cruz Roja, que recordemos señaló hace días la dificultad de encontrar restos entre las ruinas, a buscar cadáveres en la zona del enclave controlada por sus tropas. Y en otros temas, después de que Trump amenazara con retirar el apoyo a Tel Aviv si anexa formalmente Cisjordania ocupada, Benjamin Netanyahu defendió su autonomía respecto a Washington. Controlamos nuestra propia seguridad y hemos dejado claro que en lo que respecta a las fuerzas internacionales, Israel determinará qué fuerzas son inaceptables para nosotros y así es como actuamos y seguiremos actuando. Por supuesto, Estados Unidos también lo acepta, como lo dejaron claro sus representantes de mayor rango en los últimos días. Israel es un Estado independiente. Nos defenderemos por nosotros mismos y seguiremos controlando nuestro destino. Vamos hasta Turquía porque en el marco de su proceso de desarme y de disolución, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, ha anunciado la retirada de sus combatientes del territorio turco hacia el norte de Irak. A cambio, la guerrilla pide la liberación de su líder, hablamos de Abdullah Öcalan, que al inicio de este proceso, recordemos, llamó a la entrega de las armas desde la cárcel. Bien, desde Estambul, nuestro corresponsal Adrià Rocha nos cuenta más. Con el anuncio de hoy de la guerrilla del PKK de su inminente retirada dentro de las fronteras de Turquía, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, continúa así con sus pasos en este proceso histórico de paz entre la guerrilla y el gobierno de Turquía, que pretende ahora sí terminar con un conflicto de 4 décadas entre el gobierno de Turquía y la guerrilla del PKK, que ha causado la muerte de más de 40.000 personas, sobre todo dentro de Turquía, pero también en el norte de Irak y en el norte de Siria. Este proceso empezó en la primavera de este mismo 2025, pero ha avanzado sobre todo con más sombras que luces, sobre todo porque el gobierno de Turquía no ha ofrecido aún, varios meses después del inicio de este proceso, ningún paso en firme para promover esta paz con la guerrilla, que debería terminar con una guerra empezada en la década de los 80. La guerrilla, sin embargo, por su parte sí que ha anunciado tanto un alto el fuego unilateral como su disolución y la quema de varias armas en distintas etapas. Mientras tanto, el gobierno turco vende este proceso no como una negociación de paz, sino como una rendición por parte de la guerrilla. Muchos kurdos consideran necesario un tipo de oferta por parte del gobierno turco, como serían derechos lingüísticos para los 15 millones de kurdos que viven actualmente en Turquía y también algún tipo más de autonomía de la que viven actualmente los kurdos de Turquía. De hecho, hemos podido hablar con muchos de ellos en las últimas semanas y días y todos hablan de esperanza de que termine este conflicto que ha causado mucho daño en esas regiones del sureste turco, pero aseguran que tienen muy poca confianza en un proceso que avanza con mucho secretismo, sin nada encima de la mesa y sobre todo con muchos más interrogantes que dudas despejadas. Bien, ahora pasamos a repasar las últimas informaciones que tenemos relacionadas con la guerra en Ucrania. Por un lado, el Kremlin indica que no hay que descartar completamente la reunión entre Putin y Trump, sino que hay que trabajar en ella. Mientras el enviado especial de Rusia a Estados Unidos intenta revocar las nuevas sanciones contra sus petroleras. Por otro lado, sobre el terreno, Rusia lanzó un nuevo ataque aéreo contra Ucrania que mató al menos a 3 personas y causó 29 heridos en Kiev, en una ofensiva con 100 drones, de los cuales 90 habrían sido interceptados, según la Fuerza Aérea Ucraniana. Pero por otro lado, el presidente Vladimir Putin se felicitó del resultado de las pruebas con su nuevo misil de crucero con capacidad nuclear, que según el mandatario ruso es capaz de esquivar cualquier sistema de defensa antiaéreo. Mientras, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, reiteró que responderán con contundencia ante cualquier ataque contra el interior de su territorio. Y cerramos en Francia, donde la Fiscalía confirmó el arresto de 2 hombres de unos 30 años en relación con el robo de las joyas del Louvre.
Los dos sospechosos fueron detenidos este sábado, uno en el aeropuerto Charles de Gaulle a punto de abandonar el país y el otro en su domicilio a las afueras de París. Bien, según avanzó el medio francés Le Parisien, ambos estaban en el radar de la policía ya por antecedentes de robos. Las autoridades lamentan, eso sí, que la filtración de la prensa pueda entorpecer en cierto modo las investigaciones, mientras a esta hora se desconoce todavía el paradero de las joyas robadas. Muchísimas gracias por su atención. Feliz domingo.